Iniciamos con la sesión novena síncrona de Derecho Constitucional. Son las 7 de la tarde, aún no ha llegado nadie y aquí esperamos unos minutos a ver quién se entera. Buenas noches. Vamos a ver un poco la presentación que tenemos. Aquí voy a corregir uno que está en título. Consecutivo de la Hola Jara, buenas tardes.
Muy bien, Jara, vamos a iniciar. Parece que estás tú ahorita solamente, pero por respeto a que llegaste en tiempo, vamos a iniciar con la presentación y yo creo que en el camino se irán integrando más gente. Acabo de terminar una sesión con otro grupo, un poquito así medio afónico, pero no importa. Vamos a iniciar. Quiero que veamos primero el temario. Sí, lo voy a compartir. Ya creo que es el penúltimo tema. Ya estamos casi acabando el tetra. Muy bien, ese es el temario y ahorita vamos en este capítulo, en el título 4 de la responsabilidad de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. ¿Sí? Como te digo, es el título 4 del artículo 108 al 114 y después de aquí vamos a ver del trabajo y la previsión social, previsiones generales, de las reformas de la Constitución, de la inviolabilidad de la Constitución, que es en la semana 11 y en la 12 una sesión síncrona de repaso. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la presentación. ¿Sí la estás viendo, la presentación? Ok, dejo de compartir. Buenas tardes, Rocío Medellín. Vamos a iniciar con la presentación. Una ventana. Si hay algún problema, que no la vean o algo, me avisan por el micrófono, porque al yo un momento estar presentando, yo no me doy, no, o sea, si me ponen por chat que no la ven, no me doy cuenta, porque yo solo veo la presentación, no veo ya sus imágenes. Me avisan por micrófono. Ah. Muy bien, es una presentación pequeña, son pocos artículos, pero acuérdense que yo estoy haciendo aquí un pequeño resumen de cada artículo. Ustedes sí los tienen que ver y revisar y leer todos completos. Vamos a ver este tema muy importante del artículo 108 al 114 de la Constitución. Habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de corrupción patrimonial del Estado. A ver, perdón tantito. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Empezamos con el artículo 108 de la Constitución. Dice, para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios, bueno, antes que nada, me regreso un poquito. ¿Quiénes son los representantes de elección popular? Presidente, los senadores, los diputados y los alcaldes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esos son los representantes de elección popular. A los miembros del Poder Judicial de la Federación,
a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Es decir, todos los funcionarios públicos, todos tienen responsabilidad de sus actos y sus decisiones en el ejercicio de su trabajo o de su empleo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, todos. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. ¿Qué puede ser? ¿Qué delito puede ser traición a la patria o qué significa traición a la patria? Por ejemplo, lo que pasó hace 400 años, 300 años, no, 200 años más o menos, que es cuando se vendió una parte del territorio. Perdón que me lo cierre de repente, pero es que me llegan mensajitos como que alguien quiere entrar, pero no veo a nadie aquí que quiera entrar. Muy bien, proseguimos. Pues traición a la patria es eso, por ejemplo, sin el consentimiento de la Cámara de Diputados o de Senadores, que el presidente venda un territorio, venda una isla al extranjero sin avisar. Eso es traición a la patria. Que hable mal de los mexicanos o que haga en el extranjero cosas que afecten a los mexicanos. Esa es traición a la patria. Búsquenlo, está interesante. Por otro lado, los delitos graves del orden común. Fíjense que estuve investigando a qué delito se refiere del orden común. Los delitos de orden común, pues es casi cualquier delito que conocemos del fuero común o del fuero federal. Cuando el presidente de la República comete este tipo de delitos, pues es más grave porque, ¿por qué? Porque es el presidente de la República. Entonces, por ello, no están definidos como tal un listado de delitos graves del orden común cometidos por el presidente de la República, sino que al momento de cometerlo y al momento de hacer del conocimiento público de esos delitos, se determinan si son graves y pertenecen al orden común. Entonces yo no encontré una definición, un listado especial de los delitos. Si ustedes encuentran una, me encantaría que me lo hicieran saber y me la pasaran por ahí. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados, los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados, a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, las que las constituciones locales les otorgue autonomía, todos ellos son sujetos a una pena por una falta que cometan en su trabajo, en su encomienda. Así como los demás servidores públicos locales serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Las constituciones locales de cada entidad federativa, las entidades federativas, ¿qué son?
los estados, ¿sí? Cada estado tiene su constitución, ¿sí? Que no puede estar por encima de la constitución de la cual estamos hablando. Acuérdense que la constitución de la que estamos hablando, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es la máxima, es la carta magna, de ahí emanan todas las leyes. Pero en orden jerárquico más abajo, en cada estado tiene su propia constitución. Por eso dice aquí, las constituciones locales de cada entidad federativa, o sea, la constitución de cada estado, precisarán en los términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El artículo 109, o sea, el artículo 108 habla de todos los funcionarios de elección popular federales, o sea, los que trabajan en México y su ámbito de competencia es federal, o sea, hacia todo el país, ¿sí? Y los funcionarios de cada entidad federativa, o sea, de cada estado. Y también habla de los funcionarios de cada municipio, ¿sí? O sea, la Constitución, la Carta Magna, la máxima ley, les da cuadro legal y les da responsabilidad por no hacer bien sus funciones, desde el presidente hasta cualquier funcionario en algún municipio, ¿sí? Tienen responsabilidad por no hacer bien las cosas. El artículo 109 dice, los servidores públicos y particulares que incurran responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Y eso es lo que dice el artículo 109. Los servidores públicos y particulares. ¿Quiénes son los particulares? Nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los servidores públicos son la gente que trabaja en el gobierno, ¿sí? Para decirlo de una manera más coloquial. Los servidores públicos son los que trabajan en el gobierno y los particulares somos nosotros. Entonces, cuando los servidores públicos y particulares entre ellos mismos, de acuerdo a ellos, cometen delitos, también serán sancionados. Confirma lo siguiente. Número 1, se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos, señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. ¿Sí me siguen hasta aquí? Acuérdense que esos artículos están resumidos, son un poco más extensos, pero si los ponemos todos, pues no vamos a acabar en el tiempo que tenemos destinado para esto. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que ver el artículo 109, todo lo que dice el artículo 109, todo lo que dice el 108, todo lo que dice el 110. Seguramente serán materia de examen. A ver, no tengo a nadie que haya querido entrar. No. Muy bien. Continuamos. Dice, la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurren en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Eso es un delito penal. ¿Por qué dice otra vez servidores públicos o particulares? Corrupción. La corrupción generalmente se da entre servidores públicos y particulares. Es difícil que haya corrupción entre los mismos de servidores públicos. Sí la hay, pero es un poquito más complejo. Entonces aquí se castiga la corrupción entre servidor público y particulares. Un caso muy coloquial de corrupción, pues es cuando nos para el tránsito, nos detiene el tránsito
y le ofrecemos dinero. Ahí tanto el tránsito como nosotros estamos incurriendo en un delito, uno por ofrecer y otro por aceptar, ¿sí? Ya sea de un lado o del otro. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves con independencia de otro tipo de responsabilidad. A ver otra vez, los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves con independencia de otro tipo de responsabilidad. Hay un tribunal especial para este tipo de delitos, para castigar este tipo de delitos. Y son ellos, esos tipos de tribunales de justicia administrativa, los que van a conocer de las faltas administrativas graves que hayan hecho los particulares, independientemente de que los particulares sean procesados también por los tribunales normales que tenemos nosotros. ¿Sí? Artículo 110. Podrán ser sujetos a juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República. Todos estos cuates están generalmente a nivel federal, son los que están en México, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, las cabezas son sujetos a juicio político. ¿Qué pasa en el juicio político? Que los dentro del mismo gobierno, o sea, los senadores y diputados votan para determinar, uno, si es delito lo que hicieron, dos, qué pena se le va a dar, cuál es el castigo que se le va a dar. O sea, esos delitos no se ventilan en los tribunales del Poder Judicial que tenemos nosotros acá en Nuevo León, en México, cualquier estado. Se ventilan dentro, es por eso se llaman juicios políticos. El artículo 111, para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no al lugar a proceder con el inculpado, que es lo que les decía hace un momento. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros si procede, o sea, si es delito o no es delito, y si es delito, qué castigo se le va a imponer. El artículo 122 dice, no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando algunos de los servidores públicos, que hace referencia al párrafo del artículo 111, comete un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su cargo. O sea, el hecho que esté separado de su cargo por alguna situación y se determina que cometió un delito cuando estaba en su cargo, eso no significa que no se le va a procesar. Se le va a proceder como quiera. El artículo 113 dice, el Sistema Nacional de Anticorrupción en la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, para el cumplimiento de su objeto, se sujetará a las siguientes bases mínimas. Vamos a ver qué dice el artículo 113 de la Constitución. Vamos a ver.
Artículo 113 de la Constitución. Bien. 108. Ahí está. Dice, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento sujeto se sujetará a las siguientes bases mínimas. Vamos a leer algunas cuantas, ¿no? El sistema contará con un comité coordinador, el Sistema Nacional de Anticorrupción ya es un área, es un departamento, es una oficina especializada para atender estos asuntos. Cuando se detecta o en esta oficina se trata de investigar esos casos y determina si son actos de corrupción o presume que son actos de corrupción, entonces les da trámite. Dice, este sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de las auditorías superiores de la Federación, de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, es un mundo de gente la que participa, que son los que investigarán y revisarán y determinarán si existe un acto de corrupción en algún procedimiento y qué personas o qué funcionarios intervienen. El Comité de Participación, número 2, el Comité de Participación Ciudadana, el sistema deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establece la ley. Y corresponderá al comité coordinador del sistema en los términos que determina la ley. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que las generan, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización, y así una serie de puntos que, bueno, tendrán que estarlos revisando. Básicamente habla de cómo está integrado el Sistema Nacional de Fuerza, se le dio más potencia para atender estos casos. El artículo 114. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. ¿Qué significa? Yo soy un servidor público. Trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público a nivel federal. Estoy ahí 3 años. Cometo una soncera ahí, pero ¿qué pasa? Se acaba mi periodo, a los 3 años yo salgo de ahí. Digo, no, pues ya no pasó nada. Bruto, ya me salgo. Y antes del año me fincan una responsabilidad. O sea, todavía después de haber salido de mi cargo, ya puedo estar trabajando en otra parte. Mientras no pase un año, todavía me pueden fincar alguna responsabilidad por algún acto que yo cometí mal. ¿Sí?
Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. O sea, se resuelven rápido. ¿Sí? Tengo aquí un pequeño video que quiero que veamos. A ver si lo alcanzan a ver. Que habla precisamente del sistema procedimiento de responsabilidad administrativa en México. Díganme una cosa, ¿sí lo ven? ¿Sí lo están viendo? Ok, no se preocupen, permítanme tantito, ahorita lo ponemos. Muy bien. Pantalla completa. Déjenme ver dónde lo tengo. A ver, permítanme tantito. Hola, ¿qué tal? A ver, permítanme tantito. Ley orgánica de la Ya entendí. ¿Qué pasó?
administrativas y Listo, ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el maestro Mauri Hola, ¿qué Salazar tal? y Magistral Les TV saluda el maestro Oficial. Mauri Salazar y Magistral Este TV video está Oficial. dedicado a explicar de manera Este video general está dedicado en a qué consiste explicar el de manera procedimiento general de en qué responsabilidad consiste el administrativa en procedimiento de México responsabilidad administrativa en orientado México al año 2020. orientado al año Cabe 2020. aclarar que este procedimiento Cabe está aclarar que este contemplado en la Ley procedimiento está General contemplado de en la Ley General Responsabilidades de Administrativas Responsabilidades que está Administrativas vigente que está desde el vigente mes de julio desde del el mes de julio 2017. del 2017. Esta ley es Esta ley es producto producto del Sistema del Sistema Nacional Nacional Anticorrupción Anticorrupción que que surge surge mediante una mediante una reforma reforma constitucional que se constitucional que da se en da mayo en de mayo de 2015. 2015. Esperamos que sea de Esperamos su que sea de su agrado y que agrado sea y de que mucha sea de mucha utilidad. utilidad. Gracias. Gracias. Comenzamos con el tema tema Sistema Nacional Anticorrupción en México. El Sistema Nacional Anticorrupción en México es un mecanismo que coordina distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, que tienen la responsabilidad de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el quehacer público. Este sistema fue creado para que dichas instituciones puedan trabajar de forma eficaz en la prevención, investigación, detección y sanción de las faltas administrativas o los delitos relacionados con hechos de corrupción, así como la vigilancia y control de la forma en que las demás instituciones de gobierno ejercen los recursos públicos que se les asignan. El objetivo principal del Sistema Nacional Anticorrupción es la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, como ya se dijo hace un momento. Esto lo hará a través del Comité Coordinador, quien es la autoridad que establecerá las bases para la efectiva conjugación de los esfuerzos llevados a cabo por las distintas instancias públicas, tanto a nivel nacional como local. Por su parte, cada entidad federativa deberá crear un sistema local anticorrupción que conjugue esfuerzos con la federación en el combate a la corrupción. Todo ello bajo la perspectiva de que la corrupción es un acto de alto riesgo y bajos rendimientos para el régimen democrático y la economía del país. El marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. La definición del Sistema Nacional Anticorrupción requirió de la promulgación de 7 leyes secundarias. Del total de estas, que o bien no existían con anterioridad, o el excesivo número de cambios a estas hacía más conveniente reescribirlas por completo. En esta categoría se encuentran las leyes siguientes. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Continuando con el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que la creación de este sistema requirió también que se modificara el texto de 3 leyes para adecuarlas a los cambios planteados por la reforma constitucional
en materia de combate a la corrupción, siendo estas las siguientes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este sistema se conforma por integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales. Estos son los 4 pilares del sistema. Juntos tienen la tarea de coordinar y cooperar para el combate a la corrupción, articular y evaluar la política en la materia, así como vincular el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y con cada uno de los sistemas locales. Además de estos 4 pilares, el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con otras herramientas y figuras tales como la Plataforma Digital Nacional y la Secretaría Ejecutiva, que le permiten llevar a cabo sus funciones. El Comité Coordinador. El Comité Coordinador es el grupo encargado de coordinar, de ahí su nombre, a las instituciones que previenen, investigan y sancionan las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como las que fiscalizan y controlan los recursos públicos. Tiene como obligación diseñar, promocionar y evaluar políticas públicas de combate a la corrupción. Está conformado por las siguientes autoridades: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien será su presidente; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía, el titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El procedimiento de responsabilidad administrativa. Es el procedimiento por medio del cual se determina o no la responsabilidad administrativa de un servidor público, un ex servidor público o particulares vinculados a faltas administrativas no graves o graves. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas podrá iniciar: 1. De oficio. Esta es una facultad que tiene la autoridad por medio de la cual puede actuar sin necesidad de que exista una promoción por parte. Sabemos, cuando hablamos de denuncia, se equipara al ámbito penal. Y 3, derivada de auditorías. Las auditorías son revisiones periódicas que se hacen a los entes públicos, ya sea de manera interna o externa. Normalmente arrojan es como se determinará si se inicia o no un procedimiento de responsabilidad administrativa. La investigación. La autoridad investigadora está encargada de la investigación de las faltas administrativas. Se encuentra escrita en las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las mismas entidades federativas, que determina que implique en su caso la comisión de una falta administrativa, por lo que el área de investigación debe reunir los elementos que jurídicamente permitan determinar la existencia de una presunta responsabilidad. Es aquí en esta fase de investigación donde la autoridad es la que va a determinar la naturaleza de la falta administrativa
para ver y saber si se trata de una falta administrativa grave. Ay, perdón. Lo tuve que interrumpir porque estoy teniendo problemas con el internet. Sí, sí, más o menos me siguen con lo que es el video. Sí, de hecho lo voy a poner en el aula, toda la presentación junto con el video, ahí acceden ustedes al video para que lo vean. Ahorita es que vi que se estaba como cortando, queriendo cortar. Es que empezó a llover aquí en mi casa, yo vivo acá en el sur, por la carretera, empezó a llover muy fuerte. Y llegó como que inclusive como que se quiso ir la luz tantito. Pero ahí está todo, ahorita ya nomás que termino de grabarlo y lo subo al aula. Si no es ahorita, mañana muy temprano ya va a estar listo por ahí. De momento es todo lo que les tenía, el video completo obviamente, pero ya estoy teniendo problemas. Pues sí, exactamente. Pues es que son como, está mal que lo diga, pero son como juez y parte, ¿sí? O sea, ellos mismos cometen las faltas y ellos mismos las castigan. Entonces, como que está medio complicado ahí porque son juez y parte. Aunque hay un organismo ciudadano participando en los comités, pero digo, no lo estoy afirmando. Pienso que debe tener poco poder ante todo el aparato del gobierno que está manejando eso. Por eso vemos todos estos temas, ¿no? Y nos damos cuenta de que atrapan a 1000 gente por corrupción, pero al final no pasa nada, ¿sí? En la mayoría de los casos, es mi opinión muy personal, muy personal. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna duda? Muy bien, chicas, pues las dejo. Que pasen buenas noches. A rato subo la presentación junto con el video y cualquier cosa, cualquier pendiente que tengan, con toda confianza, a través de la plataforma, ahí me avisan. ¿De acuerdo? Sí, con mucho gusto. Estamos abiertos a eso, de recibir tareas. Nomás avísenme por mensajito, avísenme por mensajito, nomás te pido que me digas qué materia y de qué actividad es todo. Bueno, pues estamos hablando de derecho constitucional, ¿verdad? Nomás dime qué actividad te faltó y si estamos ahorita abiertos a abrir un poquito, a lo mejor te abro la opción de que subas tu tarea 1 o 2 días. Si te falta algo más o algo, avísame y lo vemos, con mucho gusto. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues que pasen buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y estamos al pendiente. Y váyanse, ustedes que están aquí, se los puedo decir, ahora sí como quien dice de frente, pónganse a estudiar, porque ya viene el examen final. Entonces vayan viendo todos los temas. Váyanse al inicio del aula, ahí están los calendarios con los temas, todos los que hemos visto, para que los vayan repasando. ¿De acuerdo? Que pasen buenas noches. Saludos.